Bueno, bienvenido otra vez más a este video donde estamos aprendiendo a programar en Java, programando una base de datos. En el video anterior habíamos culminado la estructura de lo que va a ser nuestro menú. Recuerden que ahora vamos a realizar lo que es el motor de nuestra base de datos. Vamos a aprender a utilizar las clases, a crear objetos de clase, a trabajar con métodos y con constructores. Y así nos vamos a iniciar en la programación orientada a objetos. Vamos a programar ahora nuestra clase. Para programar una clase, realmente una clase es como un archivo adicional que se va a crear donde vamos a colocar una serie de código que va a ser recurrente en nuestro programa. En vez de estarlo repitiendo a lo largo de nuestro programa principal, vamos a crear una clase de forma tal que a través de métodos podemos estar llamando de manera reiterada esas líneas de código y realizar operaciones. ¿Cómo se crea una clase? Para crear una clase es muy sencillo. Nos ponemos acá sobre el nombre de nuestro archivo, presionamos botón derecho donde dice nuevo y presionamos donde dice clase Java. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestra clase. Las clases generalmente deben comenzar en letra mayúscula. Es una convención que usan los programadores para identificar cuando tenemos una clase. La clase se debe llamar de forma diferente a la manera como llamamos nuestro programa principal. Nuestro programa principal se llama base de datos. Vamos a llamar nuestra clase base datos. Vean ustedes que lo iniciamos con una letra mayúscula y de alguna forma la clase, al igual que las variables, debe indicar qué es lo que se hace en esa clase. Ustedes pueden llamarlo como deseen. Recuerden que no puede comenzar con un número, no pueden tener espacios. Se siguen las mismas reglas que se utilizan para crear variables. Una vez que hemos colocado su nombre, colocamos finalizar y ya tenemos aquí nuestra clase. Para crear nuestra clase, dentro de nuestra clase vamos a crear tres bloques fundamentales. Vamos a crear un bloque donde vamos a colocar la variable de clases. Vamos a crear otro bloque donde vamos a crear lo que es el constructor. Y ya vamos a hablar a qué es lo que es un constructor. Y luego otro bloque donde vamos a crear los métodos de clase. Ok. ¿Qué son las variables de clase? Las variables de clase, como su nombre lo indica, son las variables que vamos a utilizar en nuestra clase para poder hacer las operaciones que necesitamos hacer dentro de nuestra clase. Las variables de clase tienen que tener una regla en el momento de definirla. Antes de escribir una variable de clase tenemos que colocar lo siguiente: el alcance de la variable de clase. Las variables de clase pueden tener tres alcances básicos. Pueden ser públicas, pueden ser privadas o pueden ser protegidas. ¿Qué es una variable de clase pública? Una variable de clase con alcance público es que se puede utilizar desde cualquier parte del programa. Una variable privada solamente puede ser utilizado por los métodos de la clase. No se puede utilizar fuera de la clase. Si no, no podemos llamar a esa variable fuera de nuestra clase. No la podemos llamar desde cualquier parte del programa. Y protegida son las variables que no se pueden heredar, porque las clases se pueden heredar con su atributo por otras clases. Eso lo vamos a hablar posteriormente. Entonces lo importante es que cuando definamos una variable de clase tenemos que colocar nuestro alcance. Por ahorita nosotros vamos a definir variables que solamente se pueden utilizar a través de los métodos de clase. Entonces lo vamos a colocar de forma privada. Una vez que hemos colocado el alcance, debemos colocar qué tipo de variables son. Las variables pueden ser de varios tipos. Hasta ahorita hemos visto las variables tipo entero,
la variable tipo flotante, la variable tipo booleana, pero existen otro tipo de variables. Una variable puede ser, por ejemplo, del tipo float. Cuando las variables son del tipo float, son variables que pueden almacenar valores decimales. Si queremos almacenar variables con valores decimales que tengan mayor número de decimales, podemos utilizar una variable tipo doble. Y también podemos utilizar para almacenar un solo carácter una variable tipo char. Y si queremos almacenar variables que tengan valores tanto numéricos como alfabéticos, podemos utilizar variable tipo string. Una variable tipo string es una variable muy propia del lenguaje Java. Se puede utilizar en otros lenguajes de programación, pero principalmente se utiliza en Java. Entonces la variable tipo string son las que se utilizan para almacenar tanto valores numéricos como valores alfabéticos. Muy bien, nosotros ahorita vamos a definir varios tipos de variables. Las variables que vamos a utilizar son las siguientes. Primero vamos a definir una variable tipo string, donde vamos a almacenar cada una tipo string, donde vamos a almacenar cada uno de los datos que forman parte de nuestro registro. Entonces, nuestra base de datos va a poder almacenar 5 registros. Entonces, defino una variable tipo string dato 1. Voy a definir 5 variables distintas tipo string. Ok, entonces la voy a llamar dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y dato 5. Porque en nuestra base de datos va a poder almacenar 5 valores distintos por registro. Luego vamos a explicar un poco lo que es eso. Otra variable que vamos a definir es una variable de alcance privado, es decir, que solamente se utilice en nuestra clase, que es la que va a almacenar la cantidad de registros que tiene nuestra base de datos almacenada. Y eso tiene que ser un valor tipo entero. Y ahí la vamos a llamar LNG. Muy bien. Otra variable, bueno, no la vamos a llamar LNG, vamos a llamarlo index, que es un valor muy típico en la base de datos. Indica el número del registro que estamos almacenando en nuestra base de datos. Entonces ya con eso tenemos las variables básicas. Ahora vamos a definir lo que se denomina el constructor. ¿Qué es el constructor? Vamos a recordar que dijimos que en Java es muy importante que cada vez que definimos una variable tenemos que inicializarla. Anteriormente nosotros tuvimos un error, ¿se acuerdan? Que cuando queríamos utilizar una de las variables, que era la variable incel, nos salió un error porque no había sido inicializada antes de usar. Es decir, las variables tienen que ser inicializadas. En nuestra función principal, en el momento que declaramos la variable, la inicializamos. En el caso de las clases, no se puede hacer de esta manera, se hace a través del constructor. Es decir, si yo quiero inicializar esta variable que hemos creado hasta el momento, se debe inicializar en el constructor. ¿Cómo se crea un constructor? Bueno, un constructor se crea de la siguiente forma. Generalmente el alcance es público, se coloca el nombre del constructor y el constructor se debe llamar exactamente igual que la clase. Si nosotros llamamos a la clase base de datos, el constructor se debe llamar igual, base de datos. Colocamos el paréntesis y colocamos la llave. Aquí en el paréntesis podemos colocar lo que son los argumentos de un constructor. Nosotros por ahorita vamos a definir un constructor sin argumentos. Cuando un constructor no maneja argumentos, se dice que es el constructor por defecto. Entonces ahora a través de este constructor vamos a inicializar las variables de clase que hemos creado hasta el momento. Para yo llamar una variable de clase se utiliza el operador this, y a través del punto, si presionamos el punto, vean ustedes que van a aparecer todas las variables de clase que hasta ahorita hemos creado.
y están en color verde. Si presiono dato igual 1 y coloco que igual, voy a inicializarlo. Recuerden que las variables tipo string son variables que almacenan tanto valores numéricos como alfabéticos. Por lo tanto, los valores se deben almacenar, se le deben asignar en comillas dobles. Al yo hacer esto, le estoy diciendo que almacene un valor vacío en dato 1, es decir, que lo estoy inicializando con un valor vacío, no tiene valores, no tiene ningún tipo de valor. Ahora voy a hacer lo mismo con la variable dato 2, con la variable dato 3. Vean ustedes que automáticamente se despliega en la ventana cuáles son las variables de clase que he creado. Voy a hacerlo con el dato 4. Dato 4. Y lo voy a hacer con el dato 5. Dato 5. Muy bien. Y faltaría inicializar la variable index. La variable index, recuerden que es una variable tipo entero, por lo tanto debo inicializarlo con un valor entero. Ahí no lo podría inicializar con en espacio, porque me daría error, porque él almacena valores enteros. Entonces lo voy a inicializar con 0. Muy bien. Ok, ya con esto he inicializado las variables. Recuerden que los constructores se utilizan para inicializar las variables de clase. Ahora, bueno, lo había colocado donde no era. Vamos a llevar un orden. El constructor lo voy a colocar en este espacio que está aquí. Muy bien, ahora voy a utilizar los métodos de clase. Si nosotros recordamos, nosotros en nuestro esquema dijimos que íbamos a crear registro, editar registro y eliminar registro. Por lo tanto, deberíamos por lo menos crear 3 constructores, 3 métodos. Uno que permita editar registro, crear registro, uno que permita editar registro y otro que permita eliminar registro. Los constructores se sigue el siguiente convenio para poder crear un registro. Se utiliza set y get, es decir, set es cuando yo le voy a suministrar un valor y get es cuando yo voy a obtener un valor desde un método. Entonces para crear los métodos se tiene que hacer lo mismo. Se tiene que decir el alcance. Si el método va a retornar un valor, se debe colocar qué tipo de valor va a retornar. Por ahorita vamos a crear métodos que no retornan valores, por lo tanto vamos a utilizar el operador void, que significa que no va a retornar valores, y colocamos el nombre. Entonces set, entonces vamos a registro. Este es el método que va a permitir crear registro. Set registro. Muy bien, vamos a crear otro método que es el que va a eliminar registro. Cuando yo elimino un registro, yo no voy a tener nada a cambio. Entonces voy a public void set y voy a llamarlo delete. No le voy a colocar argumento y cierro mi llave. Muy bien, dijimos crear registro. En vez de llamarlo registro, vamos a colocar crear. Voy a ponerlo en inglés, en español, perdón. Eliminar. Y vamos a crear otro método que se va a encargar de editar. Void set editar. Ok, ya creamos nuestros métodos de crear, eliminar y editar. Entonces hasta ahorita vamos a repasar. Hemos creado nuestra variable de clase,
vamos a necesitar otras variables, pero vamos a crear el motor básico, es decir, la clase básica para manejar nuestra base de datos. El constructor, donde vamos a inicializar nuestra variable y cualquier cosa que necesitamos inicializar para poder trabajar con mi base de datos, y los métodos. Muy bien, ahora, ¿cómo yo obtengo los valores que almacenan estas variables? Esas variables, para yo poder accesar desde fuera de mi clase de mi clase, yo necesito accesar los valores de esta variable a través de métodos. Entonces hay una forma más fácil de hacerlo, que es lo siguiente. Yo me coloco en cualquier lado, presiono botón derecho y ahora coloco donde dice insertar código, insert código, y voy a presionar donde dice getter. Getter es obtener los valores que se almacenan en mi variable de clase. Le doy getter y ahora me dice que yo pueda seleccionar de qué variable de clase voy a crear los métodos para poder obtener qué valores tiene almacenado. Voy a presionar la variable dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5 y voy a presionar aquí generar. Vean ustedes que automáticamente me genera los métodos. Me va a generar el método y vean ustedes que él sigue el mismo convenio. Me dice que el alcance, me dice que qué tipo de valor me va a retornar, tiene que ser el mismo valor del tipo de variable. La variable dato 1, vean ustedes que la definí como una variable de tipo string, por lo tanto el método que me retorna el valor que está almacenado en la variable 1 también tiene que ser de tipo string. Y luego acá me coloca el operador return espacio dato 1. Esta variable dato 1 es esta variable que está acá. Vean ustedes que yo al presionarla se me va automáticamente se me va a colorear en todos los lugares de la clase donde estoy utilizando esa variable, y a través del operador return me va a retornar el valor que está almacenado en el dato 1. Esto mismo lo hizo para dato 2, dato 3, dato 4 y dato 5. Entonces cuando yo estoy creando un método del tipo get, debo colocar un tipo de retorno, y cuando estoy utilizando un método de tipo set, voy a colocar void, porque no necesito internamente colocar ningún tipo de retorno de datos. Muy bien, entonces ya con esto hemos creado la estructura de lo que es mi clase, que va a ser el motor principal para poder manejar mi base de datos. En el próximo video vamos a crear nuestro objeto de clase en nuestra función principal para poder accesar esta clase, y vamos a aprender a cómo se crea un archivo utilizando Java. Nos vemos en el próximo video.